Aleluya, gloria sea al Señor. Les saludamos nuevamente desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia, aquí reunida. Gracias a Dios tenemos la visita de un hermano que viene de Honduras, el hermano Marvin. Sea bienvenido nuestro hermano Marvin, todos los días que quiera reunirse con nosotros es bienvenido. Ya conoce del Evangelio. Bueno, sabemos de lo que algunos hermanos que vienen de Centroamérica buscan y confiamos en la gracia de Dios, que el Señor cumpla propósitos gloriosos en la vida de Marvin. Hemos estado viendo a manera de una introducción y la parte específica de lo que es la doctrina de leche, hemos estado viendo lo que es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es base de la doctrina de leche, que todo cristiano debe conocer la doctrina de Cristo. Y empezamos viendo los 7 pasos de humillación del Señor Jesús, vistos ahí en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Y después de ello, la Escritura nos muestra específicamente en los versos 9 al 11, 7 pasos de exaltación del Señor Jesús. Los 7 principios de humillación del Señor Jesús están ahí enlistados. Dice: no tuvo por usurpación ser igual a Dios, se anonadó a sí mismo, se hizo nada, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, de lo que anunció como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 pasos de humillación que hemos considerado ya en domingos anteriores, pero hoy vamos a empezar. Ya de hecho la semana pasada habíamos anunciado ya el primer punto de exaltación del Señor Jesús, y vamos a ver 7 pasos, 7 principios de exaltación del Señor Jesús después de que ha hecho tal humillación. Dice el verso 9, Filipenses 2, 9, por lo cual, esa expresión por lo cual está hablando de lo que ya había sucedido en los versos anteriores, es decir, su humillación hasta la muerte y muerte de cruz, y yendo su alma al mismo Seol, lugar de los muertos, al mismo infierno, como lo dice en la versión de latín, el infierno, el Hades, el Seol, la Gehenna, el lugar al que van los muertos. Ahí fue el alma del Señor Jesús a ser atormentada por nosotros. En 3 días y 3 noches de 72 horas, de acuerdo al tiempo cronológico que nosotros medimos, en 72 horas Él comprimió toda nuestra eternidad. Pero entonces, por todo eso que Él hizo en cuanto a su humillación para poder rescatarnos de la muerte eterna, entonces el primer principio es: Dios lo ensalzó a lo sumo. Es el primer punto de exaltación. Dios lo ensalzó a lo sumo. Y debo decirles, la palabra que está traduciéndose aquí, lo ensalzó a lo sumo, es una sola palabra. Es una sola palabra y es única. No aparece en toda la Biblia excepto en este versículo. Es única, no vuelve a aparecer. Es una voz griega que se compone de 2 palabras griegas. La palabra específicamente es hiperipsó. Hiperipsó se compone de 2 voces griegas. La primera es hiper. Y esta palabra hiper, que también la podemos traducir como super, es una preposición que nos habla de estar sobre, estar encima de, estar en un lugar de altitud, diríamos, estar en una posición alta, muy alta, estar más allá de. Y es como ser mucho más que. Mi vaso de agua. Perdón. Sí, perdón. Perdón por la interrupción, hermanos. Entonces la palabra hiper está significando mucho más que, estar sobre de, estar por encima de, y es una preposición sobre. Pero la siguiente palabra es ipsoo. Ipsoo significa ser elevado, ser exaltado, que significa
altitud, cielo, dignidad, ser exaltado, ser puesto en alto. Ahora, la manera en que lo traduce la versión King James, esta expresión hiperizó, lo traduce, lo exaltó a lo más alto. Eso es lo que está diciendo la versión en inglés, la versión King James. En inglés está diciendo, lo exaltó a lo más alto. Debo decirles entonces que no hay cosa más alta, o dicho de una manera más correcta, no hay persona más alta que Jesús, el Hijo de Dios. Y de hecho, Dios es llamado Dios Altísimo, ahí en Génesis, en el capítulo 14 debe ser. En Génesis, en el capítulo 14, ahí en el verso 18 al 20, Génesis 14, 18 al 20, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. La palabra que está traducida ahí es alto, pero en una manera superlativa, el texto habla de, altísimo, es decir, lo más alto. Entonces, aquí se está hablando del Dios como lo más alto. Y la palabra, y el ministerio de Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Gloria al Señor. ¿Sí lo tienen? Aleluya. Bien, ¿por qué hago esta expresión? Bueno, voy a leer el contexto. Dice el verso 19, y bendíjole, y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Verso 20, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham los diezmos de todo. Y ahora el verso 22, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. ¿Por qué hice esta referencia de Génesis? Porque Cristo, o Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo del Hombre, ha sido exaltado al lugar más alto, más excelso, más sublime en los cielos. Esto es importante. Hay una palabra, y hay muchos textos que hablan de esta palabra en específico. Quiero que vean Hebreos, aunque esta palabra la vamos a encontrar en otros textos bíblicos. Ahí en el verso, ahí capítulo, en Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 13, vean cómo lo dice. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás? Y está hablando, el autor de Hebreos está hablando de Dios. Dios, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esta palabra es importante, es trascendente, porque es el Padre Celestial el que le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra. Y Jehová es el Dios Altísimo, de acuerdo a Génesis 14, y Jesús fue sentado a la diestra del Padre Celestial en las alturas. Hay varios textos que lo hablan. Vayamos primeramente al Salmo 110. En el verso 1. En el Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor. Aquí está el Padre Celestial diciéndole a Jesús, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Y vean lo que dice Marcos en el capítulo 16. Gloria al Señor. Y solamente estoy refiriendo a algunos textos bíblicos para entender este primer punto. Dios lo exaltó, lo ensalzó, lo entronizó en lo más alto, a lo sumo, a lo más excelso. En Marcos 16, en el verso 19, el Señor Jesús, después que les habló,
fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Sentóse a la diestra de Dios. Y esto es la expresión de lo que está significando Filipenses capítulo 2 en el verso 9, en el primer principio de exaltación del Señor Jesús. Estamos hablando de 7 principios. El primero de ellos es por lo cual, porque Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él se despojó de su divinidad, porque Él se hizo hombre, porque Él se humilló por completo y vino a expresar lo que es, vino a experimentar, más que expresar, vino a experimentar lo que es la vanidad del hombre y lo experimentó como un suplicio, como un sacrificio. Jesús tuvo que beber la copa de la ira de Dios. Y por todo ello, por esa gran humillación en la cual Él, siendo santo, puro, limpio, perfecto, sin mancha, sin defecto, Él vino a ser transformado en semejanza de una serpiente, una horrorosa, una horrible serpiente. Dios lo exalta a lo sumo. Esa palabra, les reitero, lo que está traducido en castellano, lo ensalzó a lo sumo. Aquí encontramos 2, 4, 5 palabras castellanas, 5 voces castellanas, 5 palabras en español. Lo ensalzó a lo sumo. Esas 5 palabras en griego es una sola palabra, hiperipsó. Hiperipsó. Y entonces entendemos que Dios le dio la posición más grande, más sublime, más alta, más excelsa al lado del Padre Celestial. Ese es el primer punto por el cual entendemos la ascensión del Señor Jesucristo. Él no solo atravesó los cielos, el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos dice que atravesó, que rompió los cielos. Y no solo atravesó los cielos, Él no solo llegó al lugar donde está el asiento de misericordia y vació o presentó la sangre de Jesús el hombre, sino que ahora el Padre Celestial le dice: siéntate a mi derecha, aquí a mi lado, hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Y anticipadamente, en cuanto a estos otros 6 principios de exaltación, les digo algo: la iglesia está entronizada con Cristo. Ahorita lo vamos a ver en un punto más. Y al estar la iglesia entronizada con Cristo, la iglesia tiene autoridad y tiene dominio sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La iglesia tiene autoridad sobre principados, sobre todo principado incluyendo al diablo, y sobre toda potestad y sobre toda potencia y sobre todo señorío. Y el problema es que no toda la iglesia ejerce esta autoridad. No todos están en una actitud de pelea continua, batallando contra el diablo para postrarlo bajo los pies de Cristo. La epístola a los Romanos en el capítulo 16, el verso 20-21 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. El Dios de paz, nuestro Dios es el Dios de paz, y Él va a aplastar en breve, dice presto, a Satanás debajo de vuestros pies. Pero ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia, y Cristo está dando instrucciones a la iglesia, lo que debe hacer la iglesia es moverse de acuerdo a las instrucciones de Cristo. Y si Cristo está dándonos toda autoridad y todo dominio, nosotros podemos ejercer esa autoridad y ese dominio sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que Cristo ha sido exaltado, ha sido levantado, ha sido elevado, ha sido puesto en el lugar más alto. Ese es el primer punto. Y número 2, dice en Filipenses capítulo 2, en el verso 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
el principio de autoridad que Dios le ha dado a Cristo, de sentarlo a la diestra del Padre Celestial, va añadido a lo que Él mismo dice allá en Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28, en el verso 18 va a decir: y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Es decir, no fue suficiente que el Padre lo exaltara a lo más excelso, a lo más sublime. Nada hay arriba de Dios, nada hay arriba de Jesús, nada, nada. Él está en lo más alto y arriba de Él ya no hay nada. Pero ahora esa exaltación que le ha dado el Padre va sumada a la autoridad. Punto 2. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, de manera común la humanidad utiliza el nombre de Jesús, de Yeshua, de Josué, que son voces sinónimos, son sinónimos el nombre en hebreo Yeshua, y luego ya castellanizado Josué y latinizado Jesús. Y entonces mucha gente utiliza el nombre de Jesús, de poner el nombre de Jesús a sus hijos, y es una bendición. Pero el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el nombre de Jesús, nuestro Redentor, está por encima de todo nombre. Todo nombre que se nombra en esta tierra. Él está por encima de todo tipo de personajes que pretendan tener autoridad. El nombre de Jesús. Voy a hacer un símil. Pensemos que el presidente de la República nos dice: este oficio, ve allá con el gobernador de Baja California, la gobernadora, y dile que haga esto que dice este oficio. Y llegamos y tocamos, llegamos con el secretario particular, le decimos de dónde venimos, con qué autoridad venimos, y entonces con la presidencia de la República, lo razonable es que abran la puerta, que abran el picaporte y que dejen entrar al emisario de la presidencia de la República, porque uno viene en el nombre de. Entonces, cuando nosotros venimos en el nombre de Jesús, ya hay toda una enseñanza, hay 7 principios que nos enseñan cómo venir en el nombre de Jesús. Cuando nosotros venimos en el nombre de Jesús y vemos una opresión demoníaca, con total autoridad debemos decir: vete en el nombre de Jesús. Y tal vez ni siquiera tengamos que gritar. Y debo decirles que no es además la autoridad de la unción del Espíritu Santo, sino la autoridad misma de la palabra de Dios. En Marcos capítulo 1 dice la Escritura que el Señor echó fuera las enfermedades por la palabra. La palabra de verdad tiene autoridad. Gloria al Señor. Y el nombre de Jesús es un nombre de poder. De hecho, Dios nos ha dejado 7 diferentes armas letales contra el enemigo, lo que podemos llamar 7 recursos de dominio. El primero de ellos es la sangre de Jesús, la verdad es el segundo de ellos, el nombre de Jesús es el tercero. El cuarto es nuestro yo sometido al señorío de Cristo. El quinto es el Espíritu Santo. El sexto es el amor y el séptimo es la alabanza. O la alabanza el sexto y el amor el séptimo. Pero ahí están 7 herramientas, 7 armas que Dios quiere que utilicemos contra las acechanzas del diablo. Dice en Mateo capítulo 18, y el capítulo 16, verso 18: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y esto habla de que es la iglesia la que va y sacude las puertas del infierno, las hace a un lado, las rompe, entra y rescata almas, como dice Judas. Perdón que me estoy desviando, voy a regresar ahorita a la enseñanza, pero Judas dice ahí es capítulo único de Judas,
dice ahí en el verso 23, pero a ser salvos a nosotros por temor, arrebatándolos del fuego. ¿Y cómo vas a arrebatar a alguien del fuego? Entrando a las mismas llamas del infierno, echando fuera, trayendo fuera almas preciosas antes que sean condenadas. Hay dos testimonios que yo he escuchado. El primero de ellos, yo conocí a este varón en la Ciudad de México, en la iglesia donde yo me congregaba, y se dice que este hermano estaba sufriendo ataques y opresiones del enemigo, y entonces cuando el pastor empezó a orar por él, y salió libre este varón, entonces le dice el pastor, ¿qué fue lo que experimentó? Y él dice, experimenté el mismo fuego del infierno y como que había unas garras que me querían jalar, decía él. Entonces significa que no era santo. Y por la oración de fe, él fue liberado y después entregó su vida a Cristo. Y hay un testimonio similar que da Jimmy Swaggart, un evangelista de Estados Unidos. Ese testimonio yo lo escuché hace más de 30 años. Y él dice que le avisaron, fulano de tal está hospitalizado. Dice, bueno, que la iglesia ore, la iglesia estaba orando. Y entonces, él fue a ver a esta persona y entonces le dice, ¿cuál fue tu experiencia? Porque la iglesia está orando por ti. Y dice, bueno, sentí que me moría y sentí las llamas del infierno. Entonces él quiso hablarle de Cristo y dijo, soy muy viejo, tengo muchas tradiciones para dejar estas tradiciones. Y cuando él iba a insistir en el Evangelio, el Espíritu le dijo, ya no hables más. Al otro día ese hombre murió, fue al infierno. Lo que está diciendo Judas es que nosotros tenemos la autoridad, nosotros como iglesia, de orar por la gente que está al borde de la muerte para que sea salva, para que alcance redención. Y también nosotros tenemos la autoridad para reprender toda obra del enemigo, sea cual sea. La iglesia no está para esconderse, uy, ahí viene el coco. La iglesia está para reprender, porque nuestra lucha no es con carne y sangre, nuestra lucha es espiritual. Y Dios nos ha dado el nombre de Jesús. Y Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Es lo que quiero que aprendamos, que el nombre de Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, está sobre todo nombre. El que me quieras dar. Hay gente que está adorando a la muerte. Hay gente que está adorando al Satanás, a chanclas. Perdón. ¿Saben una cosa? Jesús está sobre la muerte y sobre el diablo. Aleluya. Y nosotros tenemos el nombre de Jesús. Y no solo tenemos el nombre de Jesús, tenemos la cobertura de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. No hay razón de tener miedo. No hay razón de tener temor. Y ese es el segundo principio de exaltación. Dios, en el punto número 1, lo exaltó a lo más alto, al lado del Padre está, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Y número 3, dice, vamos a entrar todavía en más detalles, ahí en el verso 10, la letra A, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Dicho de otra manera, cuando tú, utilizas el nombre de Jesús con autoridad, sea quien sea, debe doblar sus rodillas ante Él. Reitero, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra señores gobernadores de las tinieblas y contra malicias espirituales en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra el que está cargando un arma para hacer daño a la sociedad. Nuestra lucha es contra el espíritu que está dentro de esa persona. Pero dice aquí que toda rodilla de lo que está en el cielo
se debe doblar ante el Señor Jesús. Y voy a decirles una lista de quienes están en los cielos en estos momentos y doblan sus rodillas ante Jesús. Número 1, en el tercer cielo, en la presencia de Dios, en el lugar de habitación del Padre Celestial, en donde está el asiento de misericordia y de gracia, ahí están los querubines. Los querubines son descritos en Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10. Ahí se describen los querubines, que vienen siendo sombra y figura de Cristo, y también vienen siendo sombra y figura de los vencedores, de los cristianos vencedores. Son criaturas que están también mencionadas en Apocalipsis capítulo 4 como seres vivientes o animales que tienen pisadas de becerro, que tienen alas, que tienen ojos en todo el cuerpo, por dentro y por fuera, y tienen 4 tipos de rostros. Tienen rostro de becerro, rostro de león, rostro de hombre y rostro de águila. Y eso prefigura los 4 evangelios de Cristo, pero también prefigura la manera en que el cristiano debe vivir. Debe vivir como león, el león de la tribu de Judá. ¿Y qué representa Judá? Alabanza. El cristiano debe vivir en alabanza continua. El becerro, ¿qué representa? El becerro representa las metas, pero también representa el sacrificio más grande y al mismo tiempo limpio. Eso habla de que nosotros debemos caminar en santidad. ¿De qué habla el Hijo del Hombre? ¿De qué habla el rostro de hombre? Jesús es el Hijo del Hombre. ¿De qué habla? De que nosotros debemos crecer en madurez. La palabra hijo para Jesús, Hijo del Hombre, es huíos. La palabra huíos significa hijo maduro. En la mesa, la familia se reúne para comer y hay pequeños, y hay adolescentes y hay adultos. Y los pequeños son como tecniones, y se les llama, la palabra tecnión se traduce hijos. Pero que ya se puede valer por sí mismo. Y la palabra huíos se traduce hijo. Hay 3 voces para hijo, por lo menos en griego: tecnión, paidión y huíos. Huíos se traduce como hijo maduro. Y cuando dice el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo a sí mismo, a Jesús a sí mismo como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, la palabra hijo que se utiliza siempre, escuchen bien, en todo el Nuevo Testamento, cuando lean Hijo del Hombre o Hijo de Dios en razón de Jesús, es hijo, es huíos, es maduro. Y lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos al nivel de Cristo en su estándar, en su crecimiento de madurez. Que seamos maduros espiritualmente hablando. Bueno, si seguimos coqueteando con el mundo, si seguimos viendo algunos aspectos del mundo que nos atraen, entonces no estamos maduros, no hemos crecido, estamos verdes. ¿Y de qué nos habla el águila? El águila nos habla de la concentración en una persona. Jesús, el Hijo de Dios, siempre viendo a Dios. El Evangelio de Juan nos habla de Jesús, el Hijo de Dios, y el Evangelio de Juan nos habla de una profunda comunión entre Jesús y el Padre. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Todas las cosas que yo les hablo no son mías. El Padre que me envió me las ha dado a conocer. Y pueden encontrar este tipo de pasajes multiplicados en el Evangelio de Juan. Juan describe a Jesús, el Hijo de Dios, en una comunión profunda e íntima con el Padre. Dios quiere que nosotros, como hijos de Él, tengamos esa comunión. Y todo esto es una semilla apenas dada un poco así como un bocado, como un chicken nugget, como un pedazo de pollo, para que nos interesemos.
los 4 rostros del querubín nos habla de 4 aspectos de madurez de Jesús, el Hijo de Dios. Esos 4 aspectos Dios quiere que los mostremos nosotros también. Y los querubines se postran ante el Señor. Y los querubines, vean, quiero que vean algo interesante en Apocalipsis capítulo 4 y vean cómo lo dice Juan, el apóstol Juan, porque él tuvo la visión. Dice ahí en Apocalipsis 4, voy a leer solamente el verso 8. Y los 4 animales, o los 4 seres vivientes, o los 4 querubines, tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. No lo vean en el verso 9. Y cuando aquellos animales, cuando aquellos seres vivientes, cuando aquellos querubines daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, ¿qué sucedía? Verso 10, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Y aquí ya nos adelantamos. No solo los querubines se postran ante el Señor, sino también los 24 ancianos. Ya me adelanté mucho, pero regresemos. Después de los querubines está el grupo de arcángeles. El arcángel es un espíritu que tiene cierta autoridad sobre diferentes grupos de ángeles. El arcángel Miguel es uno de ellos, que se menciona en la Escritura. El arcángel Miguel hizo guerra, hizo pleito, hizo batalla contra el principado de Persia, porque el principado de Persia estaba oponiéndose a la revelación que Daniel estaba demandando en oración y en ayuno. Daniel había leído las profecías del profeta Jeremías, y Daniel vino en oración y ayuno delante del Padre Celestial y dijo: Dios, se están cumpliendo los 70 años de los que habló el profeta Jeremías. ¿Qué hay de que tu pueblo regrese a Jerusalén? ¿Qué hay de que tu pueblo regrese al territorio de Judea? Y entonces, desde el momento en que Daniel inquirió delante de Dios, Dios envió respuesta por medio de Gabriel. Pero vino el principado de Persia, un espíritu inmundo que gobierna una nación, y entonces vino y se le opuso a Gabriel. Pero entonces el arcángel Miguel vino y peleó contra el principado de Persia y dejó libertad para que Gabriel dijera a Daniel: desde el momento en que dice tu corazón a inquirir, Dios ha dado respuesta. Pero se opuso el príncipe de Persia. Los arcángeles son espíritus que tienen una autoridad sobre grupos de ángeles, que comandan ejércitos de ángeles. Esa es la labor del arcángel. Cuando ustedes ven la historia de aquel del profeta Eliseo, que él siempre estaba en el reposo de Dios. Gloria al Señor. Bueno, de Eliseo debemos aprender 2 cosas ahorita en Semilla. Él siempre estaba en el reposo de Dios, y él siempre estaba en la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios nos da reposo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el rey de Asiria envió un ejército para apresar a Eliseo. Y el siervo de Eliseo vio el ejército y fue corriendo y dijo: Señor, estamos rodeados de un ejército enemigo. Y Eliseo le contesta: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego Eliseo ora y dice: Dios, abre los ojos de este siervo. Y cuando abre los ojos del siervo, los ojos espirituales, vio carros de fuego alrededor del ejército enemigo. Ese grupo de ángeles en carros de fuego estaba comandado por un arcángel, y los arcángeles doblan sus rodillas ante el Señor Jesús. Gloria al Señor. Y luego están los ángeles, y los ángeles son espíritus al servicio de Dios. Algunos de ellos se rebelaron contra Dios, están esperando juicio en las prisiones de oscuridad de las que habla Pedro y Judas. Los que se rebelaron contra Dios están esperando su juicio, y su juicio es un lago de fuego y azufre, es la sentencia final.
Pero los ángeles que guardaron su dignidad, los ángeles que permanecieron al lado de Dios, que no conocen el pecado, son espíritus al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. Están al servicio de la iglesia. ¿Quieren verlo? Sí. Hebreos capítulo 1. Gloria al Señor. Ahí mismo, el capítulo 1 de Hebreos, en el verso, perdón, en el verso 14. No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salud. Entiéndase por salud, salvación. Nosotros somos herederos de la salvación, de la salud. Por tanto, los ángeles están en nuestro servicio. Y no para que estemos invocando que el ángel de la guarda ni nada por decirlo, pero sí para decirle a Dios, Señor, si puedes enviar un grupo de ángeles que acampen alrededor mío en tanto paso por este barrio que es peligroso, en tanto voy por este tramo de carretera que es peligroso. Yo les digo algo, yo personalmente le digo a Dios, no le digo que mande ángeles, yo le digo, Señor, yo sé que tú eres mi guarda, yo sé que tú vas conmigo. Amén. Pero también podemos enviar ángeles, que vayan y peleen la guerra en Ucrania a favor de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Podemos enviar ángeles que vayan y guarden a los santos en países musulmanes donde ser cristiano es un delito y algunos de ellos con pena de muerte. Los ángeles doblan sus rodillas delante del Señor. Y ahora ya tienen una noticia. Los querubines, los arcángeles y los ángeles tienen rodillas. Pero también los 24 ancianos, lo acabamos de leer en Apocalipsis. Los 24 ancianos doblan sus rodillas delante del Señor. Les doy otra semilla. Son 12 representantes de las tribus de Israel y 12 apóstoles del Cordero. Los 24 ancianos. Los primeros 12 representan a las 12 tribus de Israel y los otros 12 a los 12 apóstoles del Cordero. Los que caminaron con el Señor conjuntamente en todo su ministerio. Entre esos 12 está Matías. Gloria al Señor. Y además de que los 24 ancianos se postran, ya lo leímos, están los 4 seres vivientes, también ya lo mencioné. Y ahí les va esta otra noticia. Todos los redimidos, todos los que han sido salvos, todos los santos del Antiguo Testamento que alcanzaron mejor resurrección, ellos doblan sus rodillas ante el Señor. Vayan a Mateo capítulo 27 y vean de quién estoy hablando. Ellos ya están en el cielo, ya no están en el cielo de Abraham. Los santos que alcanzaron mejor resurrección, los santos del Antiguo Testamento que alcanzaron mejor resurrección, dice ahí en Mateo capítulo 26, corrijo, no es 27, es 27, a ver, no, es 27, perdón, me equivoqué. Es Mateo 27, en los versos 52 y 53. Y abriéronse los sepulcros. ¿Cuándo? Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, cuando Jesús se levanta de entre los muertos, en ese momento se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos. Debo decirles que para este momento, cuando dice muchos cuerpos de santos, todavía no estaban los 120 en el aposento alto de Jerusalén. Eso sucedió en Pentecostés 50 días después. Así que no está hablando de los santos del Nuevo Pacto, los santos del Nuevo Testamento, está hablando de santos del Antiguo Testamento. Y dice, se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Entre los cuerpos muertos está el de Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, está Noé, está Abel, y puedo mencionar más nombres. El rey David, por supuesto. Y dice, verso 53, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y después, ¿qué pasó después con ellos? Vean lo que dice Efesios capítulo 4. Ahí está la referencia a dónde están estos que se levantaron de entre los muertos en la resurrección de Cristo. En Efesios 4, en los versos
7 al 10. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, Jesús llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál cautividad? La que estaba en el seno de Abraham. Ahí en el seno de Abraham no había tormento. En el seno de Abraham había lugar de reposo, pero todavía no se cumplía la muerte del sumo sacerdote, a saber, Jesús, el Hijo de Dios. Pero con su muerte, sepultura y resurrección, Él toma la cautividad y la lleva a lo alto y dio dones a los hombres. Verso 9, y que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Verso 10, el que descendió, Jesús, Él mismo es el que también subió sobre todos los cielos. Ahí está la exaltación de la que hablábamos, para cumplir todas las cosas. Así que Él lleva a este grupo de santos, yo mencioné unos 3, 4, pero son muchos. Simeón está mencionado en Lucas. Vamos a verlo en Lucas capítulo 2. En el verso 25, he aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, a saber, la salvación, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al Cristo del Señor. Y fue al templo por testimonio del Espíritu y vio al bebé Jesús. Gloria al Señor. Y también está Ana. Ahí en el verso 36 estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual había vivido en gran edad, y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de hasta 84 años. Simeón y Ana ya no alcanzaron a ver el ministerio del Señor Jesús, pero proféticamente hablando, ellos conocieron al Señor de gloria. Ellos murieron antes de que el Señor iniciara su ministerio, pero con su muerte, sepultura y resurrección, Jesús levantó a Simeón y a Ana, entre otros. Dice la Escritura en Mateo, lo leímos, muchos cuerpos. Entonces regresemos. ¿Quiénes doblan sus rodillas en los cielos? Todos los santos del Antiguo Testamento que alcanzaron mejor resurrección. Los santos del Antiguo Testamento que alcanzaron mejor resurrección, ya mencioné algunos de ellos, pero son muchos. Ellos doblan sus rodillas ante Jesús. Gloria al Señor. Ellos creyeron en el Mesías que habría de venir y no lo vieron, pero en el momento en que el Señor, el alma del Señor Jesús es llevada al infierno, en ese momento el Espíritu de Cristo estaba hablándoles a los cautivos que estaban en el seno de Abraham y les estaba diciendo, ustedes creyeron en mí sin conocerme, hoy me revelo a ustedes como el Redentor de sus almas, e irán conmigo a un lugar mejor, a la misma presencia de mi Padre Celestial. Gloria al Señor. Y ellos doblan sus rodillas ante el Señor. Y hay otros redimidos, los santos del Nuevo Testamento, que ya partieron, pero ellos solamente están en espíritu y alma ante el Señor, doblan sus rodillas. No sé cómo son las rodillas del alma o del espíritu, pero ellos doblan sus rodillas ante Jesús. Ahí están muchos: Esteban, el mártir Esteban, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan el Bautista. No, Juan el Bautista es del Antiguo Testamento. Está Díaz. Obviamente está María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, dobla sus rodillas ante Jesús. Gloria al Señor. Eso es hermoso. Porque María, la madre de Jesús, dijo ahí en Lucas 1, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se gozó en Dios, mi Salvador. María reconoce que necesitamos un Salvador. Dobla sus rodillas ante Jesús. Ella no puede decir, tú fuiste mi hijo, ahora yo tengo todo sobre ti. No.
No, ella reconoce a Jesús su Salvador. Ahí está José, el padre adoptivo o el padrastro de Jesús. Ahí están los hermanos de Jesús. Por nombre hay algunos mencionados en los evangelios. Está un Simón, un Judas, un jurado Judas y un Simón, Judas, no recuerdo, deben ser 3 o 4 nombres. Jacobo, hay un Jacobo, hermano del Señor. Y están y doblan sus rodillas ante Jesús. Estoy hablando de redimidos que ya están en la presencia de Dios. Allá están mis padres y doblan sus rodillas ante el Señor. Allá está una de mis hermanas, la única mujer que conocí en la familia, era la menor de todos. Allá está en la presencia de Dios y dobla sus rodillas ante Jesús. Allá hay un sobrino que dobla sus rodillas ante Jesús. Eso es en el tercer cielo. Ahora, también hay una expresión de autoridad de Jesús como el Hijo de Dios y el nombre de Jesús, sobre todo el nombre, que obliga, escuchen bien, obliga a todos los principados, a todas las potestades. Cuando digo principados, incluyendo a Satanás, todos los principados incluyendo a Satanás, todas las potestades, toda potencia, todos los señores gobernadores de las tinieblas y todas las malicias espirituales en las regiones celestes están obligados a doblar sus rodillas ante Jesús. Vamos a ver el testimonio, porque no nada más es decirlo de manera dogmática. Pueden ver, perdón, en Colosenses capítulo 2, en el verso 15. Esto es lo que hizo Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús, el Hijo de Dios. Dice, despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor. Jesús ya derrotó a los principados y potestades. Hoy Jesús quiere que su iglesia derrote a los principados y potestades. Ellos doblan sus rodillas ante Jesús. Si ellos tuviesen que entrar al tercer cielo, el único que puede entrar al tercer cielo es Satanás, y solamente va para acusarlos. Y la única ocasión en que dice verdad es cuando pecamos. Porque va y nos pone en evidencia, nos pone el dedo. Va y le dice al Padre, mira lo que está haciendo tu hijo, tu hija, mira. Habla de lo que hacemos mal. Él nunca hablará de lo que vivimos en santidad o en pureza. Bueno, obviamente el Satanás se gana puras reprensiones de Dios. Pero lo que está diciendo aquí es que Jesús, el Hijo de Dios, despojó a los principados y a las potestades y los sacó a la vergüenza en público. Por tanto, dobla sus rodillas ante Jesús, el Hijo de Dios. Y Él quiere que estos principados y potestades sean doblegados por la iglesia en el ministerio de poder y de autoridad que ha dejado a los santos. Vayan a Efesios capítulo 1 y vean dónde está Jesús, dónde está Jesucristo, y vean dónde están los principados y potestades. Vean. ¿En qué capítulo? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice, verso 18 al 23, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál será la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Y aquí habla de supereminente grandeza de su poder y la operación de su potencia, dos voces que hablan de autoridad, dominio y de poder. Pero dice el verso 20, la cual obró, ¿cuál? La supereminente grandeza de su poder obró en Cristo, resucitándole de los muertos
y colocándole a la diestra del Padre Celestial en las alturas. Y dice el verso 21, sobre todo principado. Cristo está sobre todo principado. Y sobre toda potestad, y sobre toda potencia, y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Y cuando dice este siglo se refiere no a un siglo de 100 años, sino se refiere a la dispensación de la gracia. Esta epístola fue escrita cuando ya estaba vigente la dispensación de gracia. Hoy vivimos la dispensación de gracia. El arca de la gracia, a la manera del arca de Noé, el arca de la gracia está por cerrar su puerta, y no la cerrará el ser humano, la cerrará Dios, como lo hizo con el arca de Noé. El arca de la gracia es la dispensación en la que vivimos nosotros, está por cerrarse. Todo el que ha sido llamado y todo el que está en el libro de la vida será salvo y entrará en el arca. Pero yo no sé quiénes van a ser salvos, así que mi obligación es predicar el evangelio a todos. Aleluya. Y los que están enlistados en el libro de la vida escucharán el llamado de salvación. Regreso. Dice, sobre todo nombre que se nombra no solo en esta dispensación de gracia, el nombre que quieran, Jesús está encima. Dice, sino también en el siglo venidero es la dispensación milenial. Durante el milenio, el nombre de Jesús y Jesús mismo estará sobre todo nombre. Gloria al Señor. Pero sigue diciendo, verso 22, hasta aquí llevamos un listado de 5. El número 6 dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, todas, incluyendo al diablo, bajo los pies de Cristo. Pero entonces el punto 7, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo está sobre la iglesia. Pero ahora, aunque la iglesia está nombrada en 7º sitio, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia y el cuerpo no pueden estar separados porque el cuerpo estaría sin vida. Entonces está hablando de que Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo están sobre estas 6 diferentes nominaciones que hemos mencionado. La iglesia está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda potencia, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero, y la iglesia está sobre todas las cosas. Pero viene el huracán y nos espantamos, en lugar de tomar la autoridad y decir, huracán, disuélvete. Que llegue la lluvia a las tierras para que las alimente, que llegue la lluvia a las presas para que las llene, pero no traigas estragos a las poblaciones. Yo he sabido solamente de un tiempo de oración intenso, cuando se hablaba de un huracán que iba a golpear severamente el estado de Jalisco. Fue el único caso que supe que la iglesia estuvo orando. Yo estaba involucrado en esa oración. Entre toda la iglesia, estoy hablando no solo de la iglesia de Tijuana, muchos miembros de iglesias de todo el país, y no sé si de Centroamérica y Sudamérica, pero muchos miembros de la iglesia. No puedo decir el número porque lo conozco. Estuvieron hablando contra ese huracán que se decía hará estragos, romperá poblaciones, traerá catástrofes, calamidades. El huracán golpeó contra la Sierra Madre Occidental. Y sí hubo 1 o 2 víctimas, no hubo más de 5 o 10 víctimas, y no hubo estragos en las poblaciones. Pero es que la iglesia estuvo orando. ¿Cuántos testimonios debemos conocer para que la iglesia doble sus rodillas y diga, cese esta calamidad, cese esta obra de maldad, que esto no se lleve a cabo? Yo he estado como observador en algunas ocasiones, veo el conato de riña, cuando ya dos se están queriendo liar a golpes y se van a los golpes casi, yo empiezo a hablar, y reprendo toda riña, y ¡pum!, se separan. Lo he visto en 2 o 3 ocasiones y lo he hecho así. Pero nosotros decimos, ¡ay, mira, sangre! ¿A quién le apuestas? No, la iglesia debe orar. Y debe reprender la riña, y debe reprender toda contienda, porque para eso está como cuerpo de Cristo sobre todo principado, sobre todo espíritu inmundo.
Y entonces entendemos este tercer principio de exaltación del Señor. Hemos visto ya 3, vamos a ver si avanzamos o si no, pero dice, volvamos a Filipenses 2, capítulos 9 y 10, dice, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo, ya vimos, lo más alto, lo más excelso, lo más sublime, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, autoridad, poder, dominio, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos. Y número 4, y de los que están en la tierra. Bueno, en estos momentos, toda rodilla debiera doblarse ante Jesús. ¿Quiénes doblan sus rodillas ante Jesús? La iglesia. La iglesia viva, la iglesia que está en esta tierra caminando en el anhelo de que Cristo venga, la iglesia que está buscando el rostro de Dios, dobla sus rodillas ante el señorío de Jesús. Hay miembros de la iglesia que no lo hacen, pero el anhelo de Dios, el anhelo de Jesús, es que esta palabra se cumpla en toda su iglesia. Que todos, desde los pequeños hasta los más maduros, doblen sus rodillas. ¿Saben qué hizo Nínive? Vayan al libro de Jonás. En el libro de Jonás van a encontrar lo que les voy a contar ahora. Ahí, en el Antiguo Testamento, entre Miqueas y Amós, entre Miqueas y Abdías, este profeta menor. Ahí en Jonás capítulo 3, versos 6 al 9, versos 6 al 10. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive. ¿Qué negocio? Jonás estaba diciendo, de aquí a 40 días. De aquí a 40 días. Nínive será destruida. 40 días para que se fuese destruida la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad asiria. Y los asirios eran sanguinarios. Eran sanguinarios los asirios. Y cuando hacían estragos en los pueblos a los que dominaban, hacían estragos en serio. No voy a decir que hacían, pero era terrible cómo los mataban. Entonces Dios manda a pregonar a Jonás diciéndole, ve a Nínive y diles que va a haber juicio. Y aquí a 40 días Nínive será destruida en mes y un tercio. Y entonces el verso 7 hizo pregonar, el rey hizo pregonar y anunciar en Nínive que mandado del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Verso 9, vean. Quizá, quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos. Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho, les había de hacer, y no lo hizo. Un pueblo impío, un pueblo gentil, no eran israelitas, supo doblegarse ante el señorío de Dios. Y la iglesia, la redimida, no todos doblan sus rodillas ante el Señor. No todos se postran, no todos se doblan. Cuán importante es que esta palabra se cumpla en la iglesia, que la iglesia doble sus rodillas ante Dios, ante el señorío de Jesús. Que nos doblemos ante Él, que nos dobleguemos. Hay un pasaje de todos los profetas, dice, entre el altar y el santuario, dice, los sacerdotes humíllense delante de Dios. Estoy parafraseando el texto. Cuán importante es que nos humillemos, que doblemos nuestras rodillas. ¿Sabe qué dijo el diablo al Señor Jesús? Póstrate tantito, solo dobla tus rodillas tantito y te voy a dar todos los reinos de la tierra.
Y a veces el propio creyente dobla sus rodillas ante el diablo en lugar de doblar sus rodillas ante Jesús. Y está escrito: toda rodilla de lo que está en la tierra ha de doblar sus rodillas delante del Señor Jesús. Porque Él es el Rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Saben? Ahorita leí yo a Jonás, en el capítulo 3, y hablé de un pueblo, Nínive, un pueblo gentil. Pero ¿saben qué pasó cuando Manasés, hijo del rey Josías, mientras que el rey Josías fue un ejemplo de santidad y de búsqueda del rostro de Dios, Josías fue un ejemplo a seguir porque caminó en el camino de David, su padre, su ancestro, pues? Manasés, su hijo, caminó en todo el mal que quiso hacer, y Manasés hizo cosas peores que Jeroboam y cosas peores que Acab. Los libros de los reyes y los libros de las crónicas describen a Jeroboam y a Acab como los peores reyes de Israel. El reino ya estaba dividido. Los peores reyes, los que hicieron tanta maldad, que de veras son puestos por ejemplo de maldad. Manasés sí fue peor que ellos. Mientras que ellos eran reyes en Samaria, Manasés fue el rey en Judá. Así que vino el rey de Babilonia, toma a Manasés cautivo, se lo lleva. Fue el rey de Egipto, corrijo. Y lo puso allá en una mazmorra. Y ante toda su humillación, Manasés clamó el nombre de Dios. Manasés buscó el rostro de Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Lo restauró, lo regresó al reino. Dios es Dios de gracia. No hizo Dios como nosotros hubiéramos hecho. Hiciste todo esto ahora, te va a ir peor. No. Dios es un Dios de gracia. Por eso es importante doblar nuestras rodillas ante Jesús, reconocer su señorío en nosotros, para que su señorío en nosotros sea reflejado contra las huestes espirituales de maldad contra las que tenemos lucha todos los días. Así que este es el cuarto principio de exaltación del Señor. Vivimos en la dispensación de la gracia, pero aún en la dispensación milenial habrá iglesia, una iglesia diferente. Mientras que los santos del Antiguo Testamento creyeron en el Mesías que había de venir, y los santos del Nuevo Testamento hemos creído en el Mesías que ya vino, los santos del milenio van a creer en el Mesías que está en Jerusalén reinando. Son fenómenos diferentes, son experiencias distintas una de la otra. Gloria al Señor, gloria sea al Señor. Nos quedan 3 puntos de exaltación del Señor Jesús y los vamos a ver la próxima semana. El Señor les bendiga abundantemente, amados hermanos.